Bienvenidos a su programa Acuerdos y Desacuerdos. Soy Alirio Montoya y en esta ocasión vamos a abordar un tema relativo al proceso de amparo. Pero de manera preliminar quisiera enviarle un afectuoso saludo a mis estudiantes de Derecho Constitucional, a mis estudiantes de Introducción al Derecho Procesal y de manera muy especial, porque ya me lo han reclamado, un saludo muy especial a mis estudiantes de Derecho Procesal Constitucional, y digo especial porque con ellos estamos en estos momentos hablando sobre el tema relativo al proceso de amparo. Pues para dar una definición o una aproximación a lo que vamos a entender por proceso de amparo, podemos decir que el proceso de amparo es un proceso constitucional cuya finalidad es buscar la protección reforzada de derechos fundamentales cuando han sido vulnerados por agentes, por funcionarios, incluso por particulares. Esa sería, digamos, una definición así, un poco entendible. Además, si nosotros nos ubicamos en el texto de la Constitución y particularmente en el artículo 247 de la Constitución, encontraremos que establece que toda persona puede pedir un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por vulneración de derechos que contiene esta Constitución. Como se puede advertir, el texto constitucional habla por violación de los derechos que otorga la presente Constitución. Es bastante amplio, bastante abstracto. Por ello es que la Sala de lo Constitucional ha desarrollado en su portentosa jurisprudencia constitucional lo relativo al proceso de amparo. Vamos nosotros a hablar en esta ocasión muy brevemente sobre el proceso de amparo y hacer un comentario a un amparo que es un proceso muy ejemplar, yo diría un proceso de amparo que ha sido ilustrativo, y me estoy refiriendo al amparo 310-2013, el amparo que se conoce como amparo BC o el amparo de Beatriz. Así se le conoce en el caló, digamos. Pero no vamos a analizar toda la sentencia. Nos vamos a situar en la página 29 de dicha sentencia y particularmente en el voto concurrente y razonado del exmagistrado Rodolfo González. ¿Y por qué nos vamos a situar ahí? Porque ese voto, obviamente un voto razonado, es bastante ilustrativo porque menciona autores como Conrad Hesse, menciona a autores como Robert Alexi, relativo a la regla de precedencia condicionada, que quisiéramos que pusiéramos atención en ese punto. Pero no sin antes manifestarles que el proceso de amparo tiene dos dimensiones. Una dimensión estrictamente subjetiva y una dimensión objetiva. La dimensión subjetiva es ese enunciado de catálogo, en el catálogo de derechos fundamentales, por supuesto, que tenemos todas las personas, todos los derechos constitucionales que contiene nuestra ley fundamental. Pero la dimensión objetiva del proceso de amparo se materializa justamente cuando la Sala de lo Constitucional hace una interpretación del texto del derecho vulnerado, y eso lo hace objetivo, eso lo convierte en la dimensión objetiva. La dimensión objetiva no está regulada en ninguna norma, pero sí vía jurisprudencia. Ahora bien, sabemos que el proceso de amparo, como ya lo hemos advertido y lo hemos dicho en las clases virtuales, la finalidad del amparo es justamente esa, la protección reforzada de derechos fundamentales, pero hemos advertido que
el proceso de amparo no se va a entender en modo alguno como una tercera instancia. No se va a entender el proceso de amparo como aquel proceso que va a venir a suplir o a sustituir el procedimiento ordinario. El proceso de amparo se activa justamente cuando, bueno, cuando ya se han agotado las vías ordinarias. Entonces, nos queda ese mecanismo de control reforzado de derechos fundamentales que ejerce la Sala de lo Constitucional. ¿Y por qué he traído a cuenta esta sentencia 310-2013? La he traído a cuenta porque ahí se hace una ponderación de derechos fundamentales. Ya lo he advertido que no hay ningún derecho fundamental que sea absoluto. Ninguno, ni el derecho a la vida. Cuando a mí me dijeron, cuando yo dije en una clase por ahí de que yo como estudiante, ¿no?, que el derecho absoluto y el más importante de todo es el derecho a la vida, y me dijeron no, me voy a reservar el docente que me dijo no, yo sentí que se me abrió la tierra, ¿verdad? Porque no hay ningún derecho fundamental que sea absoluto, ninguno. Cuando hay colisión de derechos fundamentales, como el caso BC o caso Beatriz, ¿cómo vamos a sortear un problema de conflicto de derechos fundamentales como el derecho a la vida frente al derecho a la salud y muy probablemente sobre el derecho a la vida también? Dos derechos en colisión. El derecho de Beatriz a la salud y a la vida, y también el derecho a la vida del nasciturus o del no nacido. Para resolver ese conflicto o esa colisión de derechos fundamentales, se tuvo que aplicar el método de la ponderación. Y es donde el ex magistrado Rodolfo González se auxilia del prominente filósofo del derecho, Robert Alexy, y casi textualmente lo señala en su voto razonado lo relativo a la regla de precedencia condicionada. ¿Qué vamos a entender nosotros como regla de precedencia condicionada? Eso quiere decir que dependiendo de las condiciones fácticas, un derecho fundamental sí va a estar, por decirlo de alguna manera, por encima de otro derecho cuando entran en colisión, aclaro. Pero de eso no se sigue que esa va a ser la regla. En circunstancias parecidas, ese orden o esa regla de precedencia puede invertirse. En este caso, a la ciudadana BC le declararon no al lugar al amparo porque no había en efecto un peligro inminente en su vida. Pero lo vamos a poner de otra manera. Vamos a poner otro ejemplo donde hay colisión de derechos fundamentales. Hoy con esto de las redes sociales vamos a poner un ejemplo. El derecho al honor entra en conflicto naturalmente con el derecho a la libre expresión, porque nosotros en este país hemos malinterpretado la libre expresión. Libre expresión no es difamar a las personas. Pero bueno, cuando hay un conflicto entre el derecho a la libre expresión y el derecho al honor, naturalmente hay un conflicto, ¿no? Entonces, ese conflicto se va a resolver a través de ese método de la ponderación. El método de la ponderación es que se toman en cuenta los hechos concretos y puede, en el último ejemplo que estoy poniendo, y puede que el derecho al honor esté por encima del derecho a la libre expresión. Pero en otras circunstancias puede ser que el derecho a la libre expresión esté por encima del derecho al honor. Eso lo sortean los
los magistrados, ¿no?, de los diversos tribunales constitucionales y de nuestra Sala de lo Constitucional, como reitero, a través de la ponderación. Más adelante, en otros audiovisuales, vamos a tratar de explicar y nos vamos a auxiliar de un pizarrón, de una pizarra, para tratar en la manera de lo posible de explicar esa fórmula, porque hay una fórmula. La ponderación no es así que se lo sacan, como decimos, de la manga de la camisa. La ponderación tiene una ley, la ley de la ponderación, y lo vamos a explicar en el siguiente programa. Feliz fin de semana.